posible que un presidente que amenazó con el uso militar, él, no fue John Bolton, no fue Mike Pence, no fue Marco Rubio, fue Donald Trump quien amenazó con el uso del poder militar directamente de la República Bolivariana de Venezuela, no haya sido cuestionado por las instancias del multilateralismo en el mundo. Europa, dándonos 8 días ¿de qué? ¿De dónde sacan ustedes que tienen potestad alguna para un pueblo soberano darle plazos o ultimátums? ¿Dónde se les ocurre semejante acción injerencista, yo diría hasta infantil? ¿Por qué no hace elecciones el presidente Pedro Sánchez, como le dijo ayer el presidente Nicolás Maduro? ¿A quién eligió a Pedro Sánchez? Hagan elecciones en el Reino Unido, atrévanse. ¿Por qué el presidente Macron, en vez de dedicarse a las protestas permanentes de los chalecos amarillos, del pueblo trabajador francés, se dedica a agredir a Venezuela? Ahora ven cerca del Eliseo a un trabajador con un chaleco amarillo que está trabajando y salen los guardias prácticamente asustados porque le tienen miedo a su pueblo. Dedíquense a sus asuntos. Nosotros no nos inmiscuimos en sus asuntos. Respeten, cumplan con la Carta de las Naciones Unidas. Respeten la autodeterminación de los pueblos. Aquí estuvo el año pasado el candidato Henry Falcón. Señor Miguel Vargas, usted lo conoce muy bien. Henry Falcón fue el presidente de la campaña electoral de Enrique Capriles en 2012. Enrique Capriles perdió con el comandante Hugo Chávez. Henry Falcón era el candidato. ¿Cómo presionaron a Henry Falcón para que retirara su candidatura? Hasta presidentes de Europa. Y por supuesto todos los voceros de Estados Unidos. Él no la retiró, pero ¿saben qué hizo? Vino a Naciones Unidas y le expresó al secretario general, Antonio Guterres, que era necesaria una observación de Naciones Unidas en las elecciones. No se dio. ¿Por qué? ¿Por qué no se llevó a cabo esa observación? Él se comunicó incluso con Federica Mogherini. Yo mismo fui a llevarle la invitación a Federica Mogherini para que fuesen como observadores a las elecciones en Venezuela. Se negaron de plano. ¿Y saben por qué? Porque ya el plan estaba en marcha. Ya estaba en proceso el plan. Ya 3 meses antes de la realización de las elecciones, el subsecretario Sullivan fue el primero, dijo, esas elecciones serán fraudulentas. Y luego vinieron presidentes de Colombia, de Chile, Europa, a decir, no reconoceremos los resultados de las elecciones meses antes de las elecciones. ¿Cuándo se ha visto eso? ¿Cuántas impugnaciones hay de las elecciones en Venezuela? Vayan ustedes, demuéstrenme que hubo fraude de un solo voto en Venezuela. El señor Duncan decía que se metieron votos manuales. En Venezuela el voto es electrónico, automatizado, y su contabilidad lo es. En Venezuela el voto no es manual, simplemente hay un comprobante para luego cotejar con el voto electrónico. Y en el 100% de los casos el cotejo da perfectamente enmarcado en la realidad. Estados Unidos quiere construir un muro con México, pero está construyendo un muro ideológico. Buena parte de las intervenciones del secretario Pompeo hoy se corresponde con el lenguaje de la Guerra Fría, de McCarthy, de Nixon. Están trayendo la Guerra Fría, pero están trayendo la doctrina Monroe de 1823. Por algo el libertador Simón Bolívar dijo en 1829, los Estados Unidos, que parecen destinados por la providencia para plagar a la América de miserias a nombre de la libertad. Fue una profecía cumplida, es decir, fue una predicción, porque es lo que ha hecho Estados Unidos. ¿Saben cuánto se ha estimado desde que se comenzó a aplicar esas medidas coercitivas unilaterales desapegadas del derecho internacional en Venezuela en el año 2017 hasta diciembre de 2018 de costo para Venezuela? 23.000 millones de dólares. Gracias al bloqueo, a la persecución contra los bienes de Venezuela, contra nuestros recursos. ¿Estaría la economía venezolana en la situación problemática que está si hubiese contado con esos recursos? Ofrecen 20 millones de dólares en la OEA, que nos quitaron a nosotros, nada más en Euroclear, en Bélgica. Señor embajador de Bélgica,
hay 1.200 millones de dólares represados, bloqueados. Oro de Venezuela, activos. No podemos hacer transacciones. Toda aquella transacción bancaria que pasa por Nueva York o por Londres no ocurre. Termina devolviéndose el dinero o represan el dinero. ¿Es eso justo con el pueblo venezolano? Aquí fue muy claro el señor representante de Rusia, pero los demás, es que no existen eso que ellos llaman las sanciones, es que no existen, el bloqueo. Es mentira. Esas 18, 19 rondas de sanciones contra Venezuela no existen. Creo que hay que hacer una reflexión. Es un muro ideológico que están haciendo contra Venezuela. Nosotros respaldamos las iniciativas de diálogo, como en su momento fue la iniciativa de República Dominicana, que no fue que surgió de la nada. El presidente Nicolás Maduro, permítanme hablar en primera persona, me nombró en agosto del año 2017 canciller, y 2 días después estaba yo reunido en su casa, señor Miguel Vargas, y después en el Palacio de Gobierno con el presidente Danilo Medina, llamando a los líderes de la oposición, llamando al presidente Maduro para llevar a cabo el diálogo en Venezuela. Doy la palabra al representante de Perú. Gracias, señor presidente. Agradecemos la convocatoria a esta reunión y la importante información brindada por la señora Rosemary de Carlo. Saludamos especialmente la presencia de las distinguidas altas autoridades que nos acompañan esta mañana. Consideramos importante que el Consejo de Seguridad discuta sobre la situación en Venezuela en virtud del artículo 34 de la Carta de las Naciones Unidas, que lo autoriza a abordar toda situación que pueda poner en riesgo el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, así como de nuestro compromiso con las labores de la diplomacia preventiva que debe cumplir este Consejo. El Perú observa con alarma que la ruptura del orden constitucional en Venezuela ha dado paso a una grave crisis política, económica y humanitaria, que representa una amenaza para la paz y seguridad regionales. La política de represión instaurada por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en contra de su propio pueblo alimenta las perspectivas de nuevos escalamientos de violencia, cuyas consecuencias este Consejo debe prevenir y atender en línea con sus altas responsabilidades. La realidad del pueblo venezolano, que algunos países pretenden calificar de asunto interno, se traduce actualmente en un masivo e histórico éxodo de alrededor de 3.3 millones de personas, producto de los actos y políticas antidemocráticas, opresoras y dictatoriales del régimen de Maduro. Proyecciones conservadoras apuntan a un incremento de 2 millones en dicha cifra en el corto plazo, ante la escalada de violencia y la crisis humanitaria que se vive en el país. Hacemos notar cómo la velocidad y complejidad de este fenómeno viene configurando una crisis y tensión regional que algunos países debemos enfrentar de manera urgente para atender las necesidades más básicas de la diáspora. Solo el Perú ha recibido a la fecha cerca de 700.000, repito, 700.000 refugiados y migrantes venezolanos a quienes hemos acogido y apoyado. Señor presidente, la crisis humanitaria y la represión política en Venezuela no son recientes. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han determinado que existen evidencias que apuntan al uso sistemático y estratégico de asesinatos, encarcelación, tortura, violación y otras formas de violencia sexual con el objeto de atemorizar al pueblo venezolano y aplastar a la oposición al régimen. Ante la comisión de estos graves crímenes, en septiembre pasado, el Perú, conjuntamente con Argentina, Canadá, Chile, Colombia y Paraguay, al amparo del artículo 14 del Estatuto de Roma, solicitó a la Fiscalía de la CPI que inicie una investigación para los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Maduro en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014. La crisis política y seguridad
se ha seguido agravando desde la ilegítima toma de posesión de Nicolás Maduro con base en un proceso electoral que no cumplió con los estándares internacionales mínimos en materia de participación, justicia, transparencia y observación internacional para ser considerado como democrático, libre, justo y creíble. Por esta razón, el Grupo de Lima, mecanismo conformado por estados de la región que tiene como objeto buscar una salida pacífica a la situación en Venezuela, no reconoció la legitimidad del proceso electoral del 20 de mayo de 2018. La ilegitimidad del régimen es resultado además de un continuo proceso de desmantelamiento de la democracia y las libertades fundamentales, lo que se complementa con la reiterada y comprobada falta de compromiso de dicho régimen para promover soluciones pacíficas a través del diálogo con la oposición. Debemos deplorar que la respuesta del régimen dictatorial de Nicolás Maduro ante las manifestaciones del pueblo venezolano en esta crisis haya sido el uso desproporcionado de la violencia, la persecución política y la represión, por lo que reiteramos una vez más nuestro llamado al inmediato cese de la violencia y a la liberación de todos los presos políticos en Venezuela. Al respecto, la alta comisionada para los derechos humanos ha manifestado que esta semana se registraron 180 manifestaciones populares que conllevaron la pérdida de vidas humanas y detenciones a gran escala por parte de las fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales. Requerimos una investigación independiente para llevar a los responsables ante la justicia. A este respecto, destacamos la resolución adoptada por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos de fecha 10 de enero, en la que se resuelve no reconocer el nuevo régimen de Nicolás Maduro y en la que se insta a los Estados miembros a adoptar medidas que coadyuven a la pronta restauración del orden democrático. Esta posición regional es coincidente con la declaración emitida el 4 de enero por el Grupo de Lima, en la que se instó a Nicolás Maduro a transferir en forma provisional el Poder Ejecutivo a la Asamblea Nacional hasta que se realicen nuevas elecciones en Venezuela. Señor presidente, el Perú, así como otros países de América Latina y de otras regiones, ha reconocido al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela en estricto apego a lo señalado en la Constitución de dicho país. Asimismo, ratificamos la autoridad constitucional de la Asamblea Nacional de Venezuela, único órgano democráticamente electo, y apoyamos firmemente las acciones adoptadas por esta, incluyendo la autorización de la ayuda internacional. El Perú considera que bajo la dirección del presidente Guaidó se debe iniciar de inmediato un proceso de transición democrática, la cual constituye la única vía que Venezuela puede emprender para superar esta situación de profunda crisis. Para ello se requiere la celebración de nuevas elecciones democráticas, creíbles, transparentes y amparadas en el Estado de Derecho, que respeten las garantías constitucionales y los derechos fundamentales de todos los venezolanos y con una participación irrestricta, bajo observación y estándares internacionales. Finalmente, quisiera reiterar nuestro compromiso y solidaridad con el hermano pueblo venezolano, reiterando nuestra disposición a contribuir al restablecimiento de la democracia en dicho país. Muchas gracias.